días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es, miércoles 17 de junio de 2020, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Bienvenidos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Fíjate que, el lunes me alegraron la noche con una conversación por chat con un oyente de Sin Fronteras allá en Bluefields, el compañero Donald Byers, que es el secretario político del Frente Sandinista en el barrio Tres Cruces de Bluefields. Y entonces él me estaba contando que él tiene dos hijos chiquitos de 8 y 6 años que se llaman Crystal y Kenneth. Y entonces, son dos hijos con su esposa, la compañera Dianira Liliet Espinosa Padilla. Entonces me estaba contando que los niños se han aprendido las dos frases que ponemos en Sin Frontera en cada corte. Y para demostrármelo, me mandó este audio. Lo de que salen Sin Frontera, 1, 2, 3. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Gracias, hijo. Precioso, ¿verdad? Muchas gracias. Kenneth, supongo que es él, ¿no? Porque es el niño. Y me alegraron la noche. Me la hicieron completa. Kenneth, Crystal, Dianira y Donald. Muchas gracias a la familia Byers Espinosa allá en Bluefield, en el barrio Tres Cruces de Bluefields. Fíjate que quiero enviar un saludo también a Francisca Mendoza, que estuvo de cumpleaños el lunes. El lunes estuvo cumpliendo, dice la Francisca que tanto, yo digo que tanto, ¿me entiendes? Saludos, Francisca, y a Celín, y a todos tus hijos y nietos, y creo que tiene 2 bisnietos la Francisca. Bueno, y a propósito, porque el lunes murió una compañera a la que conocimos hace muchísimos años, allá por el 76, 77, por allá, en la universidad. Su nombre es Silvia Reyes. Y Silvia es de esas hormiguitas de Sandino que nunca anduvo buscando fotografía, ni medalla, ni presidir acto. Nunca. Una mujer sencilla, tranquila, con un carácter fuerte, decía lo que pensaba, luchaba por las ideas que pensaba, pero muy, muy valiente, aguerrida, combativa. En la insurrección fue clave en la organización de toda la chavalada, allá en la insurrección final, sobre todo ahí en San Judas, el barrio donde vivió toda su vida. Fue fundadora de AMPRONAC, la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, una de las mujeres fundadoras, fundadora de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses, Luisa Amanda Espinosa AMLAE. Y en los 90, en lugar de refugiarse en su casa después de la derrota, se puso a organizar el Frente Sandinista. Fue la primera secretaria política en los 90, durante varios años. Y empezó el trabajo de hormiguita, ¿verdad? Fue una gran compañía. Tuve la oportunidad de, ¿quién iba a decirlo, no? Que iba a ser la última vez que nos veíamos, el año pasado, en un evento ahí en San Judas, precisamente. Y cuánto agradezco haber llegado ese día a ese evento, pues, porque
Además de que estuvimos de acuerdo con la compañera, la mamá de Roberto Vargas, la familia de Walter Mendoza, que trabajaron en esa zona con la Silvia. Y ahí estaba la Silvia. Yo platicando, qué alegría me dio verla. Recuerdo, estaba enferma la Silvia, pero qué barbaridad, mano. De verdad que me llegó a conocer su fallecimiento. Silvia Reyes, auténtica militante sandinista, hormiguita de Sandino. También falleció el lunes Obando Cabrera, el Ranger. Un cuadro del Frente Sandinista en Bluefields, en el Caribe Sur, muy conocido entre todo el sandinismo, un tipo jovial, se conocía todo el Caribe Sur como la palma de su mano, fue presidente del Consejo Electoral Regional, era miembro del Consejo Electoral Regional, y en Bluefields todo el mundo lo conocía. Pues hay una foto del Ranger, conocido como el Ranger, hay una foto del Ranger, mirá lo que es la vida, en una mesa de trago, una mesa de almuerzo con varias cervezas, con Bambán, el periodista, director de la Costeñísima, que murió el domingo. Eran amigos, rivales políticos, pero amigos, ¿no? ¿Y quién iba a decirlo? Bambán murió el domingo y el lunes murió el Ranger. Es una foto para la historia, es esa. Quién sabe quién tendrá la original. Y porque demuestra que se puede tener diferencias políticas, pero se puede también conversar, no como otros trogloditas aquí, ¿verdad? Fue presidente del Comité Electoral Regional, como nos decía, y era miembro de la dirección política del Frente allí en Bluefields. En Santo Domingo Chontales murió un productor muy conocido, muy querido en el pueblo, que se llamaba Ricardo José Palma Urbina, y que también causó impacto en la población de Santo Domingo Chontales. Y fíjate que mientras estaban minutos antes de Sin Fronteras, o cuando ya habíamos iniciado Sin Fronteras el lunes, Marianela Prado me informaba desde Masaya que había fallecido Monchito, un veterano combatiente sandinista integrado en la red de apoyo al trabajo político del Frente desde 1969. Por su casa pasaron decenas de cuadros del Frente Sandinista. José Ramón Pérez García. Él sufrió poliomielitis, la plaga de la niñez empobrecida de este país durante toda la dictadura de Somoza, hasta que la revolución erradicó en 1981, cuando vacunó masivamente a la niñez nicaragüense y se acabó la poliomielitis en Nicaragua. Desde entonces, la vacuna de la polio está integrada a los programas de salud. Y pese a sus impedimentos físicos, ese hombre nunca se arredró. Estudió para magisterio, fue un maestro muy bueno y era el secretario municipal del sandinismo histórico en la ciudad de Masaya. Fue concejal 2 o 3 veces fue concejal del Frente Sandinista en la alcaldía de Masaya y muy apreciado por todo el sandinismo. Ya tenía 78 años. Ayer falleció en Estelí un abogado de mucho prestigio, muy querido también, no solo en el gremio de abogados, sino por los sandinistas. Estamos hablando del doctor Ernesto Pereira Lanuza, quien fue funcionario del Midinra durante los 10 años de la revolución, fue muy importante en la reforma agraria en toda esa zona. Era juez suplente de distrito civil allí en Nueva Segovia. Y era un hombre, pese a que él tenía una situación económica, digamos, holgada, ¿no? Ahí era una familia de clase media alta, pero nunca dejó de ser sandinista.
y muy querido entre los sandinistas allá en la ciudad de Estelí. En Bluefield falleció ayer un fundador de Anden, maestro de generaciones también, el profesor Antonio Ortiz Pineda. Desde los 20 años ejerció como maestro. Nació el 17 de octubre de 1945. Es decir, tenía 75 años. 75 años, perdón. Vino a Managua en el 79 y fue cuando, junto con muchos otros docentes, fundaron Anden, ¿verdad? Fue miliciano. Estuvo participando en toda la organización, la planificación de la cruzada de alfabetización. Fue reservista en los batallones de reserva. Ayudó a fundar una escuela ahí en el barrio 19 de julio, la escuela Rubén Darío. Y le encantaba el béisbol, era uno de los más fervientes aficionados del equipo de la Costa Caribe, ahí en Bluefield. También en Bluefield ayer murió un destacadísimo académico, el doctor Cyril Omer Green, secretario general de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Ayudó a fundar la Huracán allá en 1992. Fue el primer vicerrector del núcleo de Bluefields y luego se quedó como secretario general de Huracán. Era odontólogo de profesión y una gran pérdida para el mundo académico caribeño, una gran pérdida. Ya tenía también un poco más de 70 años. Y finalmente en la ciudad de Huaco falleció el médico radiólogo del hospital de Huaco, el doctor Roger Bayardo Cerda Velázquez, originario de Mazatepe, pero que había emigrado a Huaco hace muchos años. Y también apreciado entre todo el gremio médico de la ciudad de Huaco. A toda la familia de los fallecidos por dolencias crónicas o por enfermedad vinculada al COVID, nuestro abrazo, nuestro saludo, nuestra solidaridad. Así que estaba viendo, antes de entrar con el tema de Edén Pastora, estaba viendo una imagen del Colegio de Médicos de Quetzaltenango, en Guatemala. Quetzaltenango es la segunda ciudad más importante de Guatemala. Solo ahí en Quetzaltenango, oigan esta cifra, solo en Quetzaltenango han fallecido 11 médicos directamente por el COVID o enfermedades crónicas vinculadas al COVID. 11 médicos solamente en esa ciudad. Perdón, en ese departamento, en el departamento. Y ayer el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en cadena nacional anunció que tenía el COVID, que su mujer también, pero que su mujer lo tiene leve, que él va a hacer la cuarentena o el confinamiento, que va a dirigir el país por videollamada, que le van a hacer otro examen. Se le veía un semblante todavía bien, un poquito afectado tal vez, pero bueno, él anunció porque tiene el COVID en cadena nacional de radio y televisión. Fíjate que son las 6 de la mañana con 47 minutos. Dos cosas antes de entrar con Edén. Fíjate, es que ayer que estábamos escuchando a la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, a mí me dejó pasmado, o sea, no pasmado, pues, puchica, sorprendido y al mismo tiempo orgulloso, ¿no? Porque
Rosario describía las tareas que se van a emprender a partir de esta semana, o que ya se comenzaron, mejor dicho, en el área de salud, porque salud no solamente es la peste, ¿verdad? Salud es un montón de cosas. ¿Y qué clase de capacidad la que tiene el Frente Sandinista y el gobierno? Que van a lanzar en acciones simultáneas numerosas campañas de salud, empezando por la fumigación masiva. Se van a fumigar 3.900 casas. 3.900 casas. De aquí a diciembre. 3.600. ¿Qué 3.000? 3.600.000 casas. De aquí a diciembre. Si se detecta un caso de dengue, o de chikungunya, o de zika, o sospechoso en una casa determinada, van a fumigar 300 casas a la redonda. Eso se llama prevención. Se planea visitar 3 veces de aquí a diciembre para precisamente sensibilizar sobre la lucha contra el zancudo. El zancudo causa enfermedades que matan. El dengue, el zika, el chikungunya matan. Van a fumigar cementerios, paradas de buses, escuelas, mercados, todos los espacios públicos, las canchas deportivas. Es una. La otra que van a hacer esto es en agosto, acabar con las ratas, porque las ratas causan la leptospirosis, entre otras enfermedades. Entonces, van a meter veneno contra ratas en 130.000 locales, entre viviendas, escuelas, bodegas, mercados y unidades de salud. Sobre todo en Occidente, la leptospirosis siempre ha pegado, y en invierno, porque cuando se atraviesan los ríos descalzo, ahí se contrae la leptospirosis. Y van también contra la malaria. Por eso es que te digo, mira, todo simultáneo. Sobre todo en los territorios caribeños, que es donde la malaria tiene mayor incidencia. Toda la zona de Bilwi, allá en Huaspán, Prinzapolca, todos los territorios indígenas, Mayagnas y Misquito, y la parte norte también del Caribe Sur, ¿verdad? De junio a diciembre. Y miren, esta sí que es nueva, pues. De junio a diciembre, el Ministerio de Salud se va a dedicar a inspeccionar la calidad del agua de consumo humano para detectar fuentes y redes de distribución que puedan transmitir enfermedades que van a través del agua, sobre todo la parasitosis, sobre todo. Eso es muy importante. O sea, van a andar el agua también, si el agua no está debidamente potabilizada, también puede causar enfermedades graves. Entonces, ¿y todo eso con quién se hace? Con los trabajadores de la salud y con los brigadistas, con la organización popular. Van a capacitar incluso a 500 brigadistas que van a ser como auxiliares voluntarios de las redes de salud de aquí a diciembre, ¿no? O sea, es todo, como te dijera, una ofensiva de salud preventiva. Esta es la mejor manera de atender la salud de la población, la prevención. Por eso es tan importante en esto de la peste el alcohol gel, el lavarse las manos a cada rato. Y si te sentís afectado, mejor ponerte la máscara para que no afectes a otros. Por eso es tan importante, tan importante. Y la otra cosa, ¿verdad? Siempre hemos dicho que la manera como se reactiva la economía en el país es la base popular, es la gente que no es de reales, esa es la gente que saca adelante la economía, los campesinos, en primer lugar, los campesinos. Han visto toda esa foto, todo el mundo sembrando por todos lados. Una maravilla, ver todo eso. Pero es que es en todas partes. Ya salió la cosecha de pipián, por ejemplo. Y esa es la manera que vamos a tener, la manera más eficaz de contrarrestar la especulación de los frijoles, ¿verdad? Una barbaridad, hasta 30 Córdoba la libra otra vez.
porque los comerciantes, ahorita ya andan los comerciantes ya comprando por anticipado la cosecha de los campesinos para después acopiarla, guardarla en bodega y sacarla a la venta en enero, febrero, marzo, abril, mayo, así como estas fechas, pues. Irla sacando poco a poco para subir el precio. Son zánganos, mano. Pero ya ahí andan ahorita, comprando por anticipado la cosecha. Entonces, Rosario ayer daba un informe de los emprendimientos, de los pequeños negocios que se han armado de enero para acá. Y las cifras son salvajes. 4.908 emprendimientos, o sea, pequeños negocios. Han generado 24.540 nuevos empleos. O sea, fíjate que casi es un promedio de 5 por cada nuevo negocio que aparece. Un promedio, ¿no? Solo entre el 16 de mayo y el 15 de junio, 533 nuevos negocios que generaron 2.665 empleos. 83 comedores, ventas de leche agria, fritangas, tortillerías, panaderías, ventas de verdura, carnicería. 282 pulperías, tiendas, ventas de ropa usada, miscelánea, venta y reparación de celulares, ventas de productos varios. 41 talleres de banistería, carpintería, construcción, mecánica automotriz, refrigeración, soldadura. 104 clínicas veterinarias, barberías, salones de belleza, servicios de transporte, gasolinería. 16 restaurantes, bares, centros turísticos, alojamientos. 7 sucursales bancarias, 2 centros de crédito, bienes raíces y de envíos de remesa. Es impresionante. Cuando más hubo creación de nuevos negocios fue en febrero de este año, lógicamente, y cuando menos en abril, lógicamente. ¿Por qué en febrero? Porque no habíamos entrado a la peste. Y mira cómo veníamos. 688 en enero, 1.668 en febrero. O sea, más del doble. Casi el doble, perdón. Y se habían generado solamente en febrero 5.840 empleos. Para ahí viene la caída con la peste. En marzo fueron 997, en abril 755 y empieza a subir en mayo 787 y en estos 15 días de junio van 533. En 15 días de junio. Esto te demuestra que el esfuerzo que se hace desde el gobierno apoyando a la gente para que emprenda sus negocios va dando resultados. Y eso es lo que va a dinamizar la economía. Más la actividad agropecuaria que es fundamental en este país. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con Edén y con otros temas. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 6 de la mañana con 59 minutos. Ayer falleció Edén Pastora Gómez, conocido como el Comandante Cero. Fue comandante guerrillero, uno de los 37 comandantes guerrilleros, así designados por la Dirección Nacional del Frente Sandinista en aquel entonces. Y cuando ayer, pues, después que supimos su fallecimiento, que ocurrió en la madrugada, venía recuperándose, había estabilizado sus signos vitales el día lunes y había grandes esperanzas que si él transcurría las siguientes 24 horas podía recuperarse de la neumonía que estaba padeciendo. Pero el corazón le falló, le dio un infarto. Y entonces yo me acordé, estaba leyendo a Marcela Pérez. Saludos a Marcela, nuestra embajadora en el Perú. Y estaba leyendo un recuerdo de ella. Ya vamos a leerlo, pues, pero una parte de ello. Pero es que me estaba acordando de una cosa. El 8 de julio de 1981,
Yo trabajaba en esa época en la Agencia Nueva de Nicaragua. El director de la Agencia Nueva de Nicaragua es el destacadísimo periodista Carlos García Castillo. Saludos a Carlos. Extraordinario periodista, fue embajador de Nicaragua allá en Mozambique. Creo que estuvo en Angola, no, en Mozambique. Ya está jubilado, Carlos. Él era el director, entonces a mí me mandó a cubrir una conferencia de prensa que iba a dar la Dirección Nacional en el auditorio Eddie Berríos del Sistema Sandinista de Televisión, cuya sede era lo que hoy es el Canal 6, aquí en Las Palmas. Ahí estaba el auditorio Eddie Berríos. Entonces se llenó el auditorio y creo que fue René Núñez el que leyó un comunicado, no, René o Gallardo, pero no preciso en este momento, pero sí estaba la dirección ahí, una parte de la dirección no estaba completa. Y entonces ahí anuncian el 8 de julio de 1981, nunca se me olvidará esa fecha por otras razones, algo que me pasó ese día. Entonces ese día la dirección informa al pueblo de Nicaragua que Edén Pastor ha renunciado a todos sus cargos. Leen una carta de Edén en el que anuncia que se va a ir a pelear por otros pueblos. Y me acuerdo bien porque eso causó un impacto nacional e internacional. Edén era en ese momento viceministro de Defensa y jefe nacional de milicia. Primero había sido viceministro del Interior y comandante de brigada, después fue viceministro de Defensa y el jefe nacional de las milicias. Yo era miliciano, por lo tanto él era mi jefe, ¿no? Mi jefe supremo, como tantos milicianos, chocolitas que le decíamos, nos decíamos nosotros mismos con aquel BTZ que era espantosa, aquel fusil, eran fusiles en desuso de la Unión Soviética, los habían mandado aquí. Pero bueno, y yo fui uno de los que impactado, como todo el mundo, chacho, renunció a Edén. Después se dijo que Edén estaba en Guatemala. Y hay un libro de un chileno famoso donde él cuenta cómo fue la cosa. Entonces Edén acuerda con el gobierno mexicano de la época, creo que era José López Portillo, que le faciliten organizar una fuerza armada para ingresar a Guatemala en la frontera común entre México y Guatemala. Y Edén consigue que Muammar al-Gaddafi de Libia le dé un lote de armas. ¿Verdad? En el transcurso, ¿verdad?, lo que se supo en la época, en el transcurso Edén decide organizar, funda una organización que se llamó el Frente Revolucionario Sandino, el FRS, y se alía con otro grupo que en aquel momento empezaba la oposición armada, se le llamaba en aquel momento la revolución, y hace una alianza que se llamó la Alianza Republicana Democrática, algo así, ARDE eran las siglas, y se asientan en Costa Rica y anuncia la lucha armada contra la revolución sandinista. Entonces la otra imagen que yo tengo es una foto famosa allá, ¿en qué año habrá sido? No me acuerdo en qué año, de Tomás y Edén, que fue el reencuentro. Entonces, a propósito, entonces Marcela recuerda eso. Lo hemos publicado en la página web, un pequeñito artículo de Marcela. Dice que estaban en los Antojitos, Marcela estaba con su mamá también. ¿Te acuerdas? Los Antojitos era un restaurante muy popular, bueno, muy popular, no, muy conocido, porque tampoco es que era barato. Aquí frente a la Plaza Inter, vendían el mejor cacao de Managua en aquella época. Qué casualidad. Dice, habíamos ido a tomar cacao a los Antojitos, ¿verdad? Entonces, cuenta Marcela
que ella escuchó una voz que decía: siempre supo que cuando nos encontráramos nos agarraríamos a balazos o nos daríamos un abrazo. Entonces después dice: Tomás y Edén habían sido amigos, compadres, compañeros de aventuras, habían desafiado peligros y compartido las tristezas del exilio. La heroica hazaña de Edén, la toma del Palacio Nacional, había liberado a Tomás y a los compañeros presos en las cárceles de Somoza. ¿Verdad? Y pues cuento otra anécdota, pero quiero leer este párrafo. Mucha agua había corrido bajo el puente desde que Tomás, ministro sandinista, ministro del Interior, y Edén, jefe contra, se encontraran enfrentados en lo que Edén llamaría la guerra de los espejos, rojinegro contra rojinegro. Luego vendría Esquipula y los acuerdos de paz, las elecciones con la pistola en la 100, el desarme y el inicio del infierno neoliberal. Estos son episodios importantes de la historia de la revolución, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, bueno, es que Edén que nació en Ciudad Darío, Edén nace marcado por el antisomocismo. ¿Por qué? Porque cuando él tiene 8 años, un general somocista le metió un balazo a su papá porque le quería robar las tierras. Su papá se llamaba Pánfilo Pastor y tenía una finca en las mesas de Ciudad Darío, de la parte más fértil de Ciudad Darío, una finca bonita. Y entonces el general le quería, Camilo González, que participó en el asesinato de Sandino, uno de los que firma como testigo, ahí en la famosa reunión del Estado Mayor de la Guardia Somocista para avalar a Somoza. Entonces Camilo González le había echado el ojo a la tierra y se la quería adueñar. Entonces primero se la quiso comprar a don Pánfilo, Pánfilo no quiso. Entonces después empezó una disputa de que esa tierra era de él, que no sé qué, se van a los juzgados y en los juzgados le gana el caso don Pánfilo, y entonces viene Camilo González y le metió un tiro, le metió un balazo, así literal, lo mataron. Pero la mamá de Edén Pastora, una mujer brava, doña Elsie Gómez, ella se fajó. No solamente no quiso vender, sino que además se encargó de matonear a los 2 ejecutores del crimen de su marido. Y se dedicó a trabajar la finca, Edén era el menor de los hijos. Lo mandó a estudiar al Colegio Centroamérica, aquí en Granada, la mejor educación de la época. Después lo mandó a estudiar medicina a Guadalajara, México. Ahí estuvo como 4 o 5 años estudiando medicina, Edén. Hasta que, no menos estuvo ahí en Guadalajara, estuvo como 2 años en Guadalajara. Hasta que, ¿verdad? Después de la ajusticiamiento de Somoza García, se comienzan a organizar cosas aquí en Nicaragua, y entonces Edén, que está con la venita, mano, si Somoza le mató a su papa, le asesinaron a su papa, o sea, que no es cualquier cosa, hermano. Le metieron un balazo a su papa, entonces Edén le nace el antisomocismo de las entrañas, ¿no? Incluso él cuenta de que a Sandino lo conoce a través de un cura panameño, si mal no recuerdo, ahí en el Colegio de Centroamérica, que fue el que el primero le habló de Sandino. Entonces se va al sur de Honduras. Ahí estaba iniciando una acción armada de carácter foquista, que era la estrategia militar predominante de la época como influencia de la Revolución Cubana. Y en ese trayecto, o en esa, digamos, en esa iniciativa político-militar, se topan con lo que después sería el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Ya? Y eso lo cuenta Tomás en La paciente impaciencia. Quiero leerlo, esa parte, pues. ¿Verdad? El coronel Santos López, al incorporarse al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, junto a otros adolescentes, fue aguatero. Los sandinistas no acampaban a la orilla de los ríos o de los riachuelos, sino en la cresta geográfica de las elevaciones o en la cresta militar, hasta donde había que llevar el agua a través de difíciles senderos. La tarea era dura,
porque el agua se cargaba al hombro, en latas, cuesta arriba, y además era obligatorio borrar las huellas de los pies, enderezar las ramas maltratadas. Por eso se trabajaba en pareja. Uno se hacía cargo del agua y el otro iba borrando las huellas. Los aguateros fueron organizados en una agrupación ágil, maliciosa. Se entrenaron en el oficio de cortar cabezas yanquis, de sorprender a los marines en el momento justo, de fabricar bombas con las latas de sardina que les arrebataban a los invasores. Entonces se les llamó Coro de Ángeles. A los 17 años Santos López era coronel y había recibido 7 heridas de bala curadas con agua, lodo y jabón, materias que tienen propiedades antisépticas y antibióticas, todavía no estudiadas a fondo por la ciencia moderna. Cuando un combatiente sandinista era herido, se le buscaba refugio en el seno de alguna familia campesina. Nunca se reincorporó un herido a su columna sin haber preñado a una muchacha. El coronel Santos López fue herido 7 veces en piernas, brazos y tórax y 14 veces en el corazón. Fue padre de 14 hijos. Durante la visita del coronel y de Carlos Fonseca a Piedra Chata, se descubrió un pequeño grupo que al mando de Harold Martínez proyectaba ingresar a Nicaragua. Harold Martínez era hermano de Alejandro Martínez, quien había sido el jefe un año antes de la columna Frente Sandino, a la que pertenecieron excelentes muchachos. Algunos de sus sobrevivientes se integrarían al FSLN. Estamos hablando de 1962 aproximadamente. Harold Martínez se hacía acompañar por Edén Pastora, un mexicano y algunos sumus. Hablamos con ellos y les sugerimos la unidad. Harold Martínez nos propuso que la unidad debía resolverse nombrando como el jefe al más fuerte, al que caminara durante más horas sin agotarse y cargara la mochila más pesada. Carlos Fonseca gozó mucho cuando supo la respuesta que le dimos, que le dio Tomás. Tenemos resuelto el problema, le dice Tomás a Harold Martínez. Nombremos de jefe una mula. Es genial esto, ¿no? Porque, mira, qué estupidez la de Harold Martínez. Le dice a los compañeros que el jefe de esa agrupación, si se unieran, iba a ser el que aguantara más caminando con una mochila más pesada. Mira, qué estúpido. Él iba a ser el jefe político guerrillero. Entonces le dice Tomás, pues nombremos una mula, pues porque es la que más aguanta. Típica respuesta de Tomás, ¿no? Entonces sigue Tomás en el relato, quedan poquitas líneas. Me agradó el gesto de Pastora, Edén Pastora, cuando nos obsequió en una de las muchas travesías por el río su lujoso estuche de primeros auxilios. Ni él, ni Harold, ni el mexicano se unieron a nuestro grupo. En cambio, los sumos, los Mayagna, de inmediato colaboraron. Cuando triunfó la revolución, dice Tomás, se encontró en archivos el nombre y las actividades de Harold Martínez como agente activo y confidente de la seguridad somocista. Después de ese encuentro, ¿verdad? En la columna de Harold y los hermanos Martínez y Edén tuvieron choques con la guardia, cayó preso, después no me acuerdo bien si cayó preso, simplemente se quedó en Honduras, vino la amnistía de René Chic, él se regresó a Nicaragua, se inscribió en la universidad, después estuvo conspirando con el Partido Conservador de Fernando Agüero Rocha. Era el hombre que llevaba las armas, que la guardia lo descubre la noche del 21 de enero, lo capturan con todo y las armas y se frustra porque iban a hacer una acción armada, ¿no? Los conservadores el 22 de enero, pero al final no hubo armas, pues, porque Den estaba preso con todo y el lote. Sale de la cárcel en marzo de ese año con la amnistía que da Tacho Somoza, que la da después de ser supuestamente electo. Eran un descomunal fraude que hubo ahí en el 67. Edén después se va para México, regresa a México. Ahí en México contacta con Tomás. Tomás lo integra al Frente Sandinista. Vino Edén a Nicaragua
a la guerrilla en la montaña. Ahí hubo discordancias, hay varias versiones pues de que Edén, hubo disputas por el liderazgo. Otra versión es que Edén se decepciona porque había muy pocos guerrilleros. Y entonces la cosa es que él se viene y se fue para Costa Rica. Ahí en Costa Rica vivió como 4 o 5 años. Se fue para la Barra del Colorado, ¿verdad? Y ahí es recontactado en 1977, finales o principios, sí, finales del 77, así es. En el segundo semestre del 77 es recontactado por la tendencia tercerista. Y entonces ahí reviven un viejo plan del Frente Sandinista que se comenzó a gestar. Imagínate, o sea, la idea la trabajó incluso Julio Buitrago allá por años 68, 69, por ahí. Hubo una reunión, estaba el Ronco Turcio, estaban otros compañeros de la dirección del frente, y la idea era tomar por asalto el Palacio Nacional para liberar a los prisioneros de la época. Esa fue la idea y se comenzó a revolotear. En Edén estuvo en una de esas reuniones también. Y entonces esa idea después vino la acción de Chema Castillo. Pues no fue asalto al palacio, pues no fue asalto a la casa de Chema Castillo, y se pusieron en libertad a los prisioneros, entre otros Daniel Lenin Serna, el comandante Leopoldo Rivas, entre otros compañeros, ¿no? 14, si mal no recuerdo, Daniel Núñez. Y entonces se resucita la idea otra vez del asalto al palacio, pues para liberar. Eran muchísimos más prisioneros, estaba Tomás preso, Marcio Jaén, un montón de compañeros, estaba Javier Carrión, que un montón, Margín Gutiérrez, estaba la Rosita Argentina Ortiz, Doris Tijerino, por supuesto. ¿Cuántas veces no pasó presa Doris? Creo que tiene el liderazgo de carceliadas entre las mujeres, torturadas. Jamás habló tampoco la Doris, ¿oíste? Jamás habló. Saludo a la comandante Doris Tijerino. Entonces, bueno, la cosa es que se estaba revoloteando esa idea del palacio. Y como Edén también había estado en esa onda, entonces ahí se empieza a organizar ya la idea. Final del 77 de que o principios del 78, pues que se van a tomar el palacio para sacar a los presos. La misma idea la estaban, que te repito, una idea del 68, 69, también la estaban organizando en la otra tendencia, la GPP. Y pero ahora comienza también a ver la manera de tomar por asalto el palacio. La cosa es que al final se adelanta la tendencia tercerista, la tenía mejor organizada la idea, y Edén juega un papel fundamental, un rol fundamental en el liderazgo del comando, porque era un montón de muchachos, de chavalos. El de mayor experiencia era el número 1, cuyo nombre prefiero olvidar, ¿verdad? Pero estaba Germán Pomares, por supuesto, ¿verdad? Pero no en el comando, sino en la preparación, pues. Pero en el comando mismo eran un montón de cipotes, Los preparaba Germán, pues, pero la cipotería era la predominante. Nicho Marenco juega un papel clave en la elaboración de los planos y toda esa onda con don Pablo Talavera, etcétera, etcétera. Pues bueno, caso que Edén juega un papel muy importante porque, o sea, había que tener liderazgo para poder mantener esa tropa unida una vez que están encerrados en el Palacio Nacional. Ya. O sea, tener que aguantar desvelo, pasar en vigilia. No sabía si iban a tener muertos, solo tuvieron un herido. Una situación de mucha tensión que necesitaba de mucha madurez y aplomo, y Edén lo logra. Ese es el gran papel de Edén. O sea, realmente, él era un hombre de experiencia. Edén, ¿qué edad tendría tendría como 38 años, 40 años, más o menos tenía. O sea, era un hombre de experiencia. Además, curtido en guerrilla y todo lo demás. Entonces, fue muy importante su liderazgo. Y después Edén asume una
una actividad propagandística muy importante, porque se hace muy conocido porque él se quita el pañuelo. Entonces se reconoce quién es, pues, cuando se quita el pañuelo. Había orden que nadie se quitara el pañuelo, pero él se lo quita. Y sale con la famosa foto, ¿no? Cuando van en el avión, llegan a Cuba, etcétera. Y entonces, como él es reconocido, había vivido en Costa Rica era conocido también, entonces asume la vocería del frente en las actividades guerrilleras. Es muy importante en términos propagandísticos, pues. Lo nombraron jefe del Frente Sur. Ahí es la única experiencia que tuvo el frente antes de tomar el poder de guerra de posiciones. Y fue una guerra cruenta en el Frente Sur. Unos 3.000 combatientes por lo menos del Frente Sur, del Frente Sandinista en el Frente Sur contra las tropas élites de la Guardia, pues, que las comandaba aquel bravo, que después fue contra Pablo Salazar, creo que era el nombre. Entonces Pereira asume un rol propagandístico sumamente importante de la época, o sea, porque los periodistas lo perseguían, pues, y además un hombre locuaz y elocuente y combativo en su expresión. Esto ayudaba mucho, pues, en la difusión de las cosas que se iban haciendo en la insurrección final. Sin embargo, era evidente que Den aspiraba a tener posiciones más relevantes una vez que triunfara la revolución. Y probablemente a él, por lo menos lo que decía su círculo cercano, es que él aspiraba a ser de la dirección del frente o ser jefe del ejército, pero él lo nombran jefe nacional de milicia y viceministro del Interior primero, después viceministro de Defensa. Le dan la comandancia, el grado de comandante guerrillero, le dan el grado militar de comandante de brigada, equivalente a general, pero incómodo, pues él es el que está, el jefe del desfile militar de 1980 es Den Pastora. Pero probablemente ahí hubo trabajo de gente que se le acercaba, qué barbaridad, si vos sos el hombre, no, me imagino yo, pues, así trabaja el enemigo, pues, la vanidad. Me imagino que le levantaron el ego y finalmente el hombre renuncia, se va. Primero se fue a Panamá, después anduvo en Europa buscando reales, después se fue a organizar ese esfuerzo supuestamente de guerrilla en Guatemala, desiste y se va y funda el ARDE y lanza la lucha armada contra la revolución sandinista. Él cuenta en 2013, cuenta Den, en 2013, en la revista Magazine de la Prensa, él cuenta cómo hizo su enlace con la CIA. Esa entrevista la pueden encontrar en internet. Entonces él trabaja con la CIA le da armas, le da dinero y le da misiones, pues. Entonces, incluso hay un momento dado, y ahí lo cuenta Den, que la CIA lo quería poner como jefe de la contrarrevolución y le ordenan a Enrique Bermúdez que se subordine a Den, y Enrique Bermúdez aceptó. Entonces se van al Congreso norteamericano, Den lo cuenta, y dice Den que ahí él se firmó su sentencia de muerte, dice, porque le dije a los congresistas que yo no aceptaba trabajar con alguien que provenía de la Guardia Somocista, y entonces ahí se rompen las relaciones. Pero antes había hecho una acción propagandística en 1984, si mal no recuerdo, ¿verdad? 80, por aquí creo que apunté en la fecha, me voy a acordar bien. No, 1984, sí, en abril. En abril la idea era, bueno, un aliado de Den fue Alfonso Robelo. Alfonso Robelo, ¿quién era? Un empresario, fue presidente del INDE, una de las cámaras del COSEP. Fundó un partido que se llamó Movimiento Democrático Nicaragüense y fue uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno. Él renuncia antes que doña Violeta de Chamorro a la Junta de Gobierno y se fue a Costa Rica. Entonces
Ahí se alía con Edén, después rompe con Edén, después se volvieron a reconciliar en parte de Arde. Y entonces la idea de ellos era, que el plan de la CIA era que se tomaran lo que se llamaba, pues, ¿cómo se llama? Ahí me voy a acordar. Una cabeza de playa, así es, en Nicaragua. Entonces deciden tomarse San Juan del Norte, hoy San Juan de Nicaragua. Y se lo toman. Destrozaron el pueblo. Y el ejército lo saca a pijicandela. 2, 3 días salen huyendo. A los 2, 3 días. Y hay una acción muy importante, aquí la contamos. Yo no me acuerdo el lugar. Fue ahí entre Huaco y Chontales. La CIA quería unir las fuerzas, ¿no? El FDN con Arde. Pero el Ministerio del Interior, la contrainteligencia y la inteligencia interceptan un mensaje del FDN a Edén en el Arde. Y entonces, que era citando en determinado punto para hacer el encuentro de las dos fuerzas. Entonces, y fue una maniobra salvaje la que se hizo el Ministerio del Interior, las tropas especiales. Y entonces interceptan, se disfrazan de gente de Arde, de gente del FDN, hacen una especie de campamento ahí en la montaña, un claro en la montaña, entre la selva, y esperan que llegue la gente de Edén. Edén no iba. Y entonces los dejan entrar, van con mulas, con caballos, hacen una especie de desfile militar, van como 120 hombres. Y lo que le tienen es una emboscada, porque al terminar de entrar, como desfilar y presentando armas y toda esa onda, le estallan las minas Claymore, más la artillería de todos los compañeros ahí, y aniquilan a más de 80. Una carnicería. Ahí se acabó la fuerza militar de Edén. Y después de eso que pasó en San Juan de Nicaragua, hubo un atentado contra Edén en una conferencia de prensa famosísima en La Penca. Creo que hubo 11 muertos en total, ahí en Costa Rica. Edén resulta herido, mueren 11 personas, incluyendo a periodistas ticos. Y eso todavía, hace unos años todavía se hablaba de eso. Y entonces, Costa Rica, cuando ocurre eso, el gobierno tico decide salirse de la aventura militar, ¿verdad? Le quitan el respaldo a Edén, le desmontan toda la red de comunicaciones, y entonces Edén renuncia a la lucha armada y se dedica a sus actividades privadas. Ya regresó en el 90, ¿verdad? Quiso ser candidato presidencial, se lo prohibió Sergio Ramírez, lo inhibieron por tico, le dijeron. Después el Consejo Supremo Electoral le restableció su derecho, fue candidato a alcalde, no logró. Ella anduvo Edén, hasta que en el 2007 hubo la gran reconciliación con Daniel. Pues. O sea, eso demuestra la generosidad del Frente Sandinista de Daniel, ¿no? Y Edén vuelve al Frente Sandinista, ocupa responsabilidades, como conocemos, el Tratado de Río San Juan, y en la defensa política del proceso revolucionario en los medios de comunicación, muy importante, porque Edén sabía argumentar, pues, muy bueno Edén. Y en el debate él no le tenía miedo a nadie, él debatía con cualquiera. Y además con argumentos, pues, no era con buen humor, porque él tenía un excelente humor, ¿no? Con buen humor. No era agresivo, no era... sino que con debate, pues, muy bueno. Nunca lo arrastraron. Edén arrastró a todo el mundo. Entonces, Edén siempre jugó un papel muy importante en estos 13 años en la lucha ideológica, pues, porque donde lo invitaran, él sabía presentar argumentos y debatir y vencer en el debate, ¿verdad? Y también es muy importante en el 2018, una vez que los combatientes del Frente Norte allá en Estelí
Pedrito, Sobalbarro y otros compañeros toman la iniciativa, se organizan, se arman, quiebran los tranques en Estelí, y el ejemplo empieza a ser imitado en Matagalpa, en Juigalpa. Entonces Daniel le da la tarea a Edén de ir a visitar a los compañeros. Ya comenzaron a quebrarse los otros tranques con sandinistas armados y con la Policía Nacional, por supuesto. Entonces Edén va en la misión política, pues, para ir a hablar con los compañeros, animarlos, moralizarlos. Estuvo en Chinandega, estuvo en León y estuvo en Estelí. Creo que en Matagalpa, pero no me acuerdo bien. Eso fue ya una vez que comenzaron, que sale Pedrito, pues, allá en Estelí, que ustedes recuerdan esa imagen, ¿no? Cuando salen los compañeros panzoncitos, ¿no? Patrullando en la ciudad de Estelí, van y quiebran los tranques en Estelí. Después de eso fue que llegó Edén, y fue importante, pues, como actividad política, pues, una misión que le encarga el presidente Daniel Ortega. Y así, pues, y creo que es importante lo que hizo Edén en ese momento. ¿Saben por qué? Porque yo recuerdo que a Edén le quisieron quemar la casa en el 2018. Yo me acuerdo bien, en abril, cuando comenzaron la jodera, etcétera. Iban a la casa de Edén. Iban para la casa. Me acuerdo bien de eso. Y Edén la socó. Edén perfectamente ahí podía haber dicho, a ver, pues, yo que no sé qué, como era él, pues, y haberse enfrentado a Daniel. No, cerró filas con Daniel, cerró filas con la revolución, y muere como militante del Frente Sandinista. Eso es muy importante. No es lo que hiciste, cómo terminaste, ¿no? ¿De qué te sirven todas tus medallas si al final te convertí en una cosa contraria, ¿no? Edén no fue así. Edén, ¿verdad?, rectifica, vuelve al Frente Sandinista y muere como militante sandinista de toda la vida, porque hay que recordar, pues, que Edén recupera a Sandino antes que la propia organización Frente Sandinista. Él hablaba de Sandino en esa época, pues, antes. Ahí es donde coincide con Carlos Fonseca, precisamente, porque Carlos andaba con la idea de que la nueva organización llevara el nombre Sandino, y también Edén tenía esa idea. Es interesante eso también, pues. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, recuperar las cosas que los compañeros han realizado a lo largo de su vida, y los aportes que han ofrecido, ¿no?, a la revolución, y hacer los balances, ¿no? Hacer los balances. Ha causado un gran impacto la muerte de Edén entre las filas sandinistas, con razón, pues. Sobre todo por su verbo, el verbo. O sea, recuerden, la lucha ideológica es ahora la más importante, pues claro, tenemos la policía, tenemos el ejército que se encargan de las otras cosas, y si por si acaso ahí andamos nosotros por ahí, ¿verdad? Pero la lucha ideológica es importantísima, y Edén era un general de la lucha ideológica, sin duda alguna, un general, pues, porque sabía defender las horas de la revolución, sabía defender al gobierno de Daniel, sabía defender a Daniel, y lo hacía muy bien, muy bien. Probablemente, bueno, ayer decían que hay que postergar los homenajes y demás, pues, por lo que estamos viviendo, ¿no? Yo recuerdo que él había dicho que él quería ser sepultado en Ciudad Darío, su ciudad natal. No sé si al final sus cenizas van a reposar en Ciudad Darío o dónde, no lo sé. Son las 7:34, vamos con otro tema. Hace rato vengo con la idea de que tenemos que hablar de Carlos. Hace rato que no hablamos de Carlos Fonseca, ¿no? Hace rato. Ve, por cierto, en la cronología de Carlos Fonseca, en la cronología, que incluso sale en el libro de Tomás, en el de La Paciente y Paciencia, ahí sale mencionado Edén como los fundadores del movimiento Nueva Nicaragua, que es uno de los gérmenes del Frente Sandinista, porque fueron como 11 o 12, ¿no?, agrupaciones juveniles de la época, en distintos esfuerzos armados o políticos, que finalmente se fusionan y organizan al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, en esa cronología que aquí la tengo, ¿verdad?,
1961, Carlos Fonseca funda el movimiento Nueva Nicaragua, el MNN. Participan en la fundación Enrique Lorente, Faustino Ruiz, Fernando Gordillo, Francisco Buitrago, Germán Pomares, Iván Sánchez, Santos López, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Carlos Reina, Tomás Borges, Rigoberto López Cruz, Óscar Benavides, Edén Pastora, Julio Jerez, Germán Gaitán, Bayardo Altamirano y otros. Creo que aquí falta Inocente Escobar también. Y dice, el MNN organiza 3 células en Managua, León y Estelí, denuncia los preparativos de la invasión de Bahía de Cochino, Playa Girón, y publica en febrero el primer diario de Sandino seleccionado por Carlos Fonseca. Carlos viaja de nuevo a Honduras, donde se reúne con Tomás, Silvio, Faustino y Santos López. En esa reunión, en el mes de julio, Carlos Fonseca propone el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno. Entonces me quería hablar sobre Carlos, por lo menos algunas ideas que siempre son útiles. Y yo quiero insistir en esta idea de Carlos Fonseca, que no es idea, esto es concepto, pues, o sea, no sé cómo explicarlo, pues. Pero a mí me parece que es muy importante, sobre todo en estas circunstancias, pues, que a veces no encontramos norte o cómo consolidarnos. Y creo que es muy importante que recordemos una y otra vez este concepto de Carlos Fonseca. Y es que lo escribe en el 75, en su documento que se llama Síntesis de algunos problemas actuales. Y dice Carlos, es conveniente prestar mayor atención, ya hemos hablado de esto, no es primera vez que vamos a leer este pensamiento, pero creo que es muy importante recuperarlo, recordarlo, insistir. Es conveniente prestar mayor atención aún a una de las particularidades de la situación concreta en que nos corresponde combatir. Esto se refiere, oigan, a la descomunal superioridad moral que nos favorece, a la descomunal superioridad de la justeza de la causa que nos toca defender. La superioridad moral. Superioridad moral que nos favorece de la causa que defendemos. La superioridad moral del sandinismo por la causa que nosotros defendemos, que es la causa de la gente, de los empobrecidos. Es la causa de encontrar condiciones que le permitan a la gente salir de la pobreza, encontrar una situación que favorezca su progreso, que pueda disfrutar de bienes materiales, espirituales, que pueda ser feliz. Esa es la causa que nosotros defendemos. Y para lograr eso la gente necesita condiciones económicas, sociales, políticas, ejercer soberanía, tener libertad. Esa es la causa que nosotros defendemos. Y dice Carlos, ¿no? La descomunal superioridad de la justeza de la causa que nos toca defender. Y sigue, Carlos. Es de sobra conocido que en toda sociedad dividida en clases se da una lucha en que la razón está de parte de los explotados, mientras que los explotadores carecen de la razón. Sin embargo, la evidencia de tal razón varía de una situación a otra. Compárense, por ejemplo, los casos de Suecia, Venezuela, Perú con el de Nicaragua. En el cuadro de tal diferencia entre la causa que nos toca defender a nosotros y la que le toca defender a la fuerza enemiga, se presenta el contraste entre la alta combatividad de nuestro destacamento y la putrefacción de la fuerza somocista. Es tal superioridad la que explica que el enemigo, pese a que ha utilizado todos los medios que ha dispuesto,
no han podido liquidar la fuerza popular en el curso de más de 40 años de represión. Igualmente, ha sido incapaz de detener el crecimiento de la fuerza popular. Y dice Carlos, y quiere insistir en este pensamiento, tener presente siempre en nuestra actividad, en la debida medida, la especial superioridad de la causa de Sandino sobre la causa de Somoza. Cuán vigente que es esta reflexión, este concepto de Carlos, cuán vigente que es. La causa de Sandino es superior a la causa de Somoza. ¿Quiénes encarnan la causa de Sandino? Los sandinistas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional con Daniel a la cabeza. ¿Y quiénes encausan la causa de Somoza? Y todo lo que significa. ¿Quiénes encarnan la causa de los asesinos de Sandino? Todas las viudas del Cerotal, que tienen un montón de siglas, pero todas son iguales. Encarnan la causa de los asesinos de Sandino bajo distintos nombres. Algunos fueron y ahora son simplemente peones del imperialismo. Y la causa de los asesinos de Sandino es la causa de los yanquis. No se nos olvide. O sea, no solamente es que son los asesinos de Sandino, son sus herederos, son herederos de los asesinos de Celedón, son herederos de los asesinos de miles de nicaragüenses a lo largo de siglo y medio. Son los herederos de William Walker. Hay un cordón umbilical entre ellos. Las viudas del Cerotal, esas que organizaron el terror en 2018. ¿Verdad? Ellos encarnan la causa de Somoza, de los gringos. Nosotros encarnamos la causa de Sandino, que es la causa de los explotados y los oprimidos, como el mismo Sandino la definía. Y por eso tenemos una descomunal superioridad moral. Carlos Fonseca dice, hay otra cosa que la quiero mencionar, él habla de la capacitación aquí, creo que es importante, es importante. La capacitación como el principal muro ideológico frente a la penetración del enemigo. Vean qué interesante. Ya no me va a dar tiempo porque si no la justa me va a correr. Pero bueno, solo voy a leerlo. En la fase actual, dice Carlos, es más evidente que nunca el estrepitoso fracaso del enemigo en el propósito de destruir al Frente Sandinista. Este progreso en el desarrollo de nuestra fuerza nos obliga a prestarle atención a otros peligros que se presentan. Al mismo tiempo que el enemigo no descansará en el afán de reprimirnos, en mayor medida que antes hará uso de la astucia. Carlos aquí alerta, estamos hablando del 75, alerta, que no solamente es la violencia represiva, es decir, perseguir, encarcelar, torturar, asesinar, no solamente es el combate contra la fuerza guerrillera, sino también la astucia, dice, cuidado, dice, van con la astucia también, y luego lo explica. Y al decir astucia no nos referimos propiamente a las medidas que ha de tomar Somoza, sino al conjunto de la clase enemiga, incluido el propio imperialismo. Esto es importante. No solo es el Somoza como tal, como jefe, ¿verdad?, de la dictadura en Nicaragua, sino también te dice el conjunto de las clases, de la clase enemiga. Que, vuelvo a decir, Somoza no solamente era el instrumento del imperialismo norteamericano para Nicaragua y Centroamérica, sino era el instrumento de las clases pudientes en Nicaragua para mantener el status quo de la explotación. Entonces, Carlos advierte la astucia no solo de Somoza, sino de esa clase explotadora y del imperialismo. Y dice, no se necesita mucha perspicacia para adivinar que el enemigo tratará de penetrar la organización, nuestras filas mismas, a través de personas que pueden hacerse pasar por sandinistas para más adelante provocar escisiones mediante grupos de sandinistas democráticos. 75
Y no te acordás de lo que el MRS, Sergio Ramírez y toda su gente dijeron en el 90. Ellos eran los democráticos, nosotros somos los sandinistas democráticos. Carlos lo advierte 20 años antes. 20 años antes. Van a tratar de hacerlo. Van a tratar de dividir al frente. Van a usar la astucia y van a salir después como los sandinistas democráticos. Entonces dice Carlos, debemos preocuparnos no solamente por la simple penetración de vulgares delatores en las filas, o sea, no solamente que los hubo, por ejemplo, a José Benito lo asesinan en Estelí por un delator, como también ocurrió con los héroes de Condega, igualito, un delator que era un infiltrado, después le echaron preso. O Guillermo Avendaña, aquí en Managua, Walter Mendoza, por un delator. No se me olvida su nombre. ¿No? O otros compañeros por delatores. No solamente es eso, dice Carlos, ¿verdad? No es la simple penetración de vulgares delatores en la fila, sino también de ejercer vigilancia ante el peligro de la infiltración ideológica o de tipo político. Eso también hace ver la importancia de no descuidar nunca la educación política de los miembros, simpatizantes, colaboradores y afiliados. No importa que muchas veces tal educación sea demasiado elemental. Lo más grave es que se den situaciones en que no exista ningún tipo de educación política. Eso es más grave a que sea elemental. Esta educación, dice Carlos Fonseca, contribuirá en mucho a salirle al paso con éxito a las maniobras divisionistas, que no será extraño que el enemigo ponga en práctica. O sea, el muro que vos construís para defender la cohesión ideológica y política del Frente Sandinista, de las fuerzas de la revolución, es la educación política, es la capacitación, por muy elemental que sea. Ese es el muro. En la medida que vos tenés a tu fuerza debidamente capacitada en historia, en economía, en toda la actualidad, en tecnología hoy en día, ¿no? En esa medida tenés la cohesión garantizada y disminuís las posibilidades de penetración de carácter ideológico en la organización. Lecciones de Carlos Fonseca, escritas en 1975. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.